Dios bendiga su vida en esta hora. Mateo 2 del 1 al versículo 12 nos habla acerca de la historia de la visita de los magos. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bendita es la palabra de Dios. Y en esta época, ¿no?, de Navidad, donde como cristianos tenemos en mente que nuestro Señor Jesucristo se encarnó y nació como un niño humildemente en un pesebre. Con respecto a lo que acabamos de ver o leer en la cita anterior, hay muchas leyendas con respecto a estos personajes, ¿verdad? Los magos o sabios. Algunos dicen que eran reyes, pero la Biblia no menciona que estos hombres eran reyes, ¿verdad? Simplemente mencionan que eran magos. Algunos dicen que sus nombres eran Gaspar, Melchor y Baltasar, pero la Biblia no menciona los nombres de estos magos, y por supuesto no menciona también que eran tres. La tradición dice que eran tres, pero la Biblia no lo menciona. Pudieron haber sido tres, o pudieron haber sido más, o quizás menos. Algunos dicen que eran tres por los regalos que le presentaron a Jesús. Le regalaron oro, incienso y mirra, pero eso tampoco lo afirma la Escritura. Sí podemos ver que pues eran personas pudientes con mucho conocimiento de astrología y que tenían como propósito visitar al niño Jesús para adorarlo. Y vemos en este pasaje bíblico cómo el niño Jesús encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel, como lo dice Juan 1:14, el verbo fue hecho carne, cómo se muestra que él era digno de adoración. Vemos que los sabios llegaron desde muy lejos para adorar a Jesús. La Biblia menciona que ellos venían del oriente. Y la opinión más acertada es que vinieron desde Persia o Babilonia, territorio donde procedió Abraham, y ese territorio se ubica al oriente de Jerusalén. Entonces ellos vinieron desde muy lejos, era un lugar lejano, ¿no? Ellos hicieron un gran sacrificio al moverse hasta Jerusalén, desde donde ellos vivían. La Biblia menciona que ellos son llamados magos. En nuestra actualidad podemos ver que muchos son llamados magos, pero que hacen trucos de magia, ¿no? Pero estos magos no tienen nada que ver con
lo que nosotros podríamos tener en mente, sino que eran personas especialmente relacionadas, ¿no?, con el conocimiento de la astrología. Ellos estudiaban las estrellas para interpretar los eventos y predecir eventos futuros. Tenían conocimiento del nacimiento del Mesías, del nacimiento de ese rey digno de adoración, a través del cautiverio del pueblo que estuvo pues cautivo mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús. Probablemente la tradición, probablemente el conocimiento fue traspasado y ellos tuvieron conocimiento al ser personas estudiosas, tuvieron conocimiento acerca de la ley de Jehová y del Mesías y de las profecías, de que probablemente el pueblo en cautiverio hablaba de ello. Y entonces, por supuesto, muchos de los gentiles escucharon hablar del Mesías y del reino que él iba a establecer, un reino de paz. Muchos creyeron, muchos simpatizaron con las creencias de los judíos y llegaron a tal punto, ¿no?, de que estos hombres vinieron desde ahí, desde el oriente, para poder indagar acerca del Mesías, de Jesús. Ellos sabían que Jesús era el rey de los judíos. Ellos preguntan cuando llegan, ¿no?, a Jerusalén, ¿verdad?, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían quién era Jesús, habían estudiado de Jesús y Dios revelándose o revelándole a ellos, ¿no?, a través también de la astrología, cómo esa estrella los guió hasta donde Jesús estaba. También dice el pasaje bíblico de que estos sabios llegaron desde el oriente, muy lejos, con una misión, y la misión era adorar al Mesías, adorar al niño Jesús, adorar a Cristo mismo, adorar al Verbo hecho carne. Pero también vemos a el rey Herodes. El rey Herodes, por otra parte, se siente amenazado por el niño Jesús. Al escuchar sobre las noticias de los magos cuando llegan a Jerusalén, entonces dice el versículo 3 que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y entonces convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, a los que conocían, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dieron la respuesta citando a una profecía. Y vemos entonces que primero él pues no reconoce a Jesús. De hecho él ignora, porque de hecho él va y pregunta sobre ese acontecimiento, sobre ese rey que va a nacer o que ya ha nacido. Dice que se siente turbado, literalmente agitado, sacudido por la noticia, porque él vio a Jesús como un rival, lo vio como una amenaza. Este hombre que tiene o tenía poder, este hombre que estaba disfrutando de las mieles del poder, se consideraba que no había superior a él allí en Jerusalén. Entonces se turba porque conoce que hay un rey. Vemos que Herodes convocó a los expertos de la ley para conocer a Jesús. Menciona a los principales sacerdotes, menciona también a los expertos en las escrituras, a los escribas, y que estos escribas tenían la tarea de copiar las escrituras y ellos lo hacían manualmente en aquella época. Entonces conocían a perfección lo que las profecías decían acerca del Mesías. Él entonces empieza a indagar porque él se siente amenazado. También Jerusalén se siente turbada, dice ahí en el mismo versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque probablemente el pueblo tenía el temor de una nueva violencia, de un castigo por parte de Herodes por causa del nacimiento de un nuevo rey entre los judíos. Entonces Herodes iba a buscar a toda costa, como lo demostró o como se puede ver en pasajes más adelante, de las decisiones atroces, terribles que tomó, porque él se sentía amenazado y no quería perder su poder y su posición. Había temor también en el pueblo porque no quería violencia, sino que ellos querían paz. Y al conocer las escrituras, dice que al final tomó una decisión lamentable el rey Herodes. Él trama asesinar y matar al niño Jesús.
Lo dice más adelante en el capítulo 2, versículos 16 en adelante. Herodes mata a los niños. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Tristemente, muchos inocentes, muchos niños menores de 2 años fueron asesinados por el ego, el egoísmo, el rechazo de Herodes al verdadero rey, al verdadero Mesías. Entonces aquí nosotros podemos sacar también una lección. ¿Cómo nos podemos identificar? Como aquellos hombres sabios, aquellos magos que llegaron de lejos para adorar a Jesús y rendirle lo mejor. O puede ser como un corazón endurecido, como el de Herodes, que hizo todo lo posible para permanecer en el poder y en sus placeres, en su posición como rey. Pero también el pasaje bíblico nos dice que estos sabios ofrecieron presentes a Jesús cuando lo encontraron. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, ofreciendo presentes, oro, incienso y mirra. Vemos ahí que lo primero que hicieron, pues entraron a la casa. Ya no había un pesebre, porque probablemente pues ya había pasado varios meses. El relato de Lucas capítulo 2 del 1 al 7 nos habla de que ellos no se halló lugar para ellos en el mesón, entonces tuvieron que ir a un pesebre, pero aquí dice casa. Entonces ya había unos meses, según los estudiosos, que había acontecido, ¿no?, desde el nacimiento de Jesús. Lo más probable es que él tendría entre 6 a 18 meses de edad. También se usa en este pasaje bíblico, Mateo, la palabra paidón, que es un diminutivo que significa niño pequeño. Entonces es un niño, no un recién nacido. Mientras que Lucas se refiere a Jesús en el pesebre usando el término griego brefos, que se refiere a un ser vivo antes de nacer o incluso a un recién nacido. Sí, entonces hay una diferencia entre ambos relatos y no hay ninguna contradicción, que uno dijo pesebre y el otro evangelista dijo que estaba ya en una casa. Entonces vemos que ellos entraron a la casa, y ellos cuando entraron a la casa, antes de entrar a la casa, también dice que se regocijaron con muy grande gozo. Estaban felices porque habían encontrado lo que habían buscado. Habían hecho un viaje largo con gran sacrificio y llegaron donde estaba Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice el mismo pasaje que acabamos de leer, que se postraron ante Jesús. Postrarse significa besar, es adorar, es adorarlo, agazaparse en humildad, postrarse, reconocer la grandeza. Como bien mencionamos antes, estos eran hombres pudientes, pero estos hombres pudientes se postraron ante un niño, pero que ese niño tenía el control de todas las cosas, el Verbo hecho carne. Entonces ellos, en humildad, lo que Herodes no pudo hacer porque su pecado no lo permitía, porque su corazón endurecido no lo permitía, porque su ego no lo permitía, estos hombres que venían del oriente se humillaron delante de Jesús, el Verbo hecho carne. Solo Dios puede recibir esa adoración. Solo ante Dios podemos nosotros rendirnos completamente. Es interesante ver de que estos hombres no se postraron ante María, tampoco ante José, sino directamente ante Jesús. Y no solamente eso, dice que también a él le dieron los regalos, le presentaron a él, porque era en la Biblia, es algo muy común que cuando se visitaba al rey, cuando el rey tenía una visita, se le llevaba presentes, regalos. Y dice que esos 3 presentes eran oro, señal de su realeza. Oro, un presente de mucho valor. También vemos que le llevaron incienso, una especie de goma resina aromática que se usaba en ofrendas de sacrificio. Y esto entonces es señal
también de su divinidad. Porque cuando se ofrece ofrendas de sacrificio, entonces se está adorando y se está ofreciendo una adoración a Dios, al Dios Todopoderoso. Y eso mostraba que Él era divino, como nos lo enseña la Escritura, su naturaleza divina. Y también mirra, que se usaba en ungüentos perfumados y era una señal de sufrimiento. Si recordamos nosotros a José de Arimatea, en Juan 19:39, fue uno de los discípulos que él, cuando Jesús murió y estuvo en la tumba, él llevó una gran cantidad de especies aromáticas, de mirra. Y eso era muy común cuando alguien moría, y eso era para preservar, pero significaba el sufrimiento del Mesías. Estos hombres notaron que valía la pena adorar a Jesús, porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos venían desde muy lejos. Tristemente, el rey Herodes se sintió amenazado por un niño, pero que era un niño, que era el rey del universo, y que podía darle vida y vida en abundancia, pero lo rechazó. Y los sabios ofrecieron presentes a Jesús, muy valiosos y con gran significado. Seamos como esos sabios que no escatimaron ningún sacrificio para adorar y visitar a Jesús. Preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo y agradable, a un rey que es digno de adoración. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Recuerda que este tiempo, esta época de Navidad para los hijos de Dios, no solamente es un tiempo de festejo, de fiesta, sino de recordar que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Versículo 6b del capítulo 2 de Mateo: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bendito sea Dios por ello, que nosotros ahora podemos ver a ese guiador, a ese pastor de pastores que guía nuestra vida. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento que lo hagas en una oración a Dios y te entregues a Él. Pídele perdón por tus pecados y dile que crees que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Dios te bendiga.